Muy buenos días. Iniciamos ya nuestra semana laborable con toda la alegría, con todo el entusiasmo. Esperamos que el fin de semana haya sido también bien divertido, bien recreativo, bien disfrutado o bien trabajado. Cada quien tiene sus prioridades, sus necesidades y sus conveniencias. Así es que esperamos que haya sido magnífico, simplemente. Ahora bien, vamos a comenzar el programa Salud desde el alma con uno de los pensamientos importantes que siempre llegan, ¿no? Y que gracias a las redes tenemos oportunidad de encontrar muchas más. Una de ellas, aunque se ha tenido como cierto el hecho de que las palabras se las lleve el viento. ¿Quién no ha oído esta frase, no? Las palabras se las lleva el viento. O sea, no le hemos dado importancia y así hemos creído durante muchísimo tiempo que las palabras simplemente salen y se las lleva el viento, que no queda repercusión ninguna. Sin embargo, este pensamiento que voy a leer hoy día dice todo lo contrario, y ya lo sabemos que así es. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o construye, edifica. Cada palabra hiere o cura. Cada palabra maldice o bendice. Es decir, que ninguna palabra queda en el viento sin causar ninguna repercusión. Depende de lo que contenga esa palabra. Se puede curar, se puede sanar, se puede herir con una palabra. Se puede causar mucho daño, así como se puede edificar. Ahora sabemos que la energía que contiene las palabras es tan poderosa que deberíamos tener más atención y más cuidado cada vez que nos dispongamos a hablar. Es verdad, se ha dicho tanto acerca de la inocuidad de las palabras que por eso se ha creído también que no van a causar repercusión ninguna en nadie. Pero eso está comprobado ahora que no es así. Si tenemos atención con nuestras palabras, hemos podido perder o hacer perder totalmente la credibilidad en otra persona, herir su dignidad, solamente con una crítica, con un juicio que ni siquiera nos corresponde ni debería poner atención de nuestra parte. Simplemente lanzamos porque escuchamos de alguien más alguna opinión de alguien y enseguida lo damos como con una certeza y comenzamos a transmitirlo. Por eso muchos expertos dicen que hay que tener cuidado, bastante cuidado en lo que se expresa. Si nosotros queremos tener y poner atención en lo que hacemos, tenemos que prestar atención en las palabras. Las palabras son poderosísimas, tienen su repercusión, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo entendamos, porque todo en el universo es energía. Hay muchos casos en que la persona lanza un insulto y cree que con eso resolvió su problema. Pues la palabra salida de la boca de la persona que hiere también le causa daño a ella. No solamente a quien va dirigida, sino también a quien la recibe. Por eso la atención que debemos tener es grande. Y a eso se refiere uno de los santos cuyo nombre no recuerdo, que decía: si tus labios no se van a abrir para bendecir, mejor ciérralos. Mejor ten la boca cerrada, callas, aguarda silencio. Y ya sabemos también que el silencio es una de las características o virtudes un poco difíciles. Algunos dicen que la más difícil de mantener, porque cuando nos enteramos de alguna noticia morbosa, como que queremos ser los primeros en transmitirla a otras personas. O sea, hay un sentimiento medio especial, ¿no? Pero cuando ponemos atención en que con ello no vamos a hacer ningún bien a nadie, ni siquiera a nosotros mismos, guardaríamos más cuidado, con más atención. Entonces, este pensamiento, recordémoslo permanentemente. Todas las palabras tienen su efecto. Hay muchísimas personas que tienen un vocabulario muy soez, muy vulgar, y se jactan de aquello, lo transmiten a sus hijos, y de pronto cuando están en una reunión salen a relucir estas palabras y se sienten incómodos porque nadie más las dice y son ofensivas. Pero en el medio en el que se desenvuelven han sido tan comunes
que se vulgarizan a tal punto que su propio rostro, su propio cuerpo comienza a demostrar la vulgaridad y no se dan cuenta, porque allá va el asunto también. Nosotros creemos que las palabras, así como decíamos antes, se las lleva el viento. No, la energía que emitimos con las palabras produce cambios en nuestro cuerpo, en nuestra fisonomía, en nuestro rostro. Si no, observen ustedes el rostro de la persona que siempre anda insultando, que siempre anda gritando, que siempre anda ofendiendo. Es un rostro muy hosco, muy duro, a diferencia de la persona que habla con delicadeza, que habla con suavidad. Esto es real. Cuando entendamos eso, amigos, vamos a poner cada vez más cuidado. Al menos cuando se dirige a un niño, los padres deben poner mucha más atención, porque de eso dependerá la característica que tendrán sus hijos para hablar. Si papá y mamá hablan con tanta rudeza, con tanta vulgaridad, el niño va a aprender de la misma manera. Y están ustedes forjando las características del cuerpo y el rostro de su hijo. Observen nada más cuando un niño grita y dice una palabra ofensiva, y observen el rostro y el cuerpo de un niño cuando está bendiciendo, cuando está diciendo que te ama. Hay una diferencia grande. Tal vez no nos hemos puesto a observar, no hemos puesto atención y por eso ha pasado por alto esto. Pero en realidad, mientras más ofensivas son las palabras que salen de los labios de una persona, más daño se hace a sí mismo. Aunque no lo crea, aunque no lo conozca, porque todas las cosas que ignoramos nos pueden hacer daño. Por eso es bueno ir educándose más y más en lugar de perder el tiempo en tantas cosas fatuas que no tienen ningún sentido. Ponerse a estudiar, investigar, tantas cosas importantísimas que nos van a hacer mucho bien si les prestamos más atención. Nada más eso, estudiarlas para que cada vez nuestra vida sea más apropiada. Es frecuente, demasiado frecuente diría yo, el que hablemos sin poner atención en lo que decimos, sin darnos cuenta de que a veces herimos con nuestras palabras y a veces también con nuestro silencio cuando no contestamos amablemente a una pregunta insistente que alguien nos hace y guardamos silencio. Por eso alguien, repito, decía que lo más difícil es callar. Porque callar no es solamente quedarse en silencio. Callar es saber el momento propicio en que debemos hablar y el momento en que debemos guardar silencio. Y no todas las personas estamos entrenadas para ello. Hay muchas personas que no dejan ni siquiera la oportunidad de que la otra persona hable e interrumpen y saltan con sus palabras cuando todavía no ha habido una señal de que la otra persona ha terminado de explicar sus puntos de vista. Por eso se hace necesario este llamado, digamos, a que cuidemos nuestras palabras. Todas las palabras tienen poder, absolutamente todas. La diferencia está en el beneficio o el daño que pueden provocar. Y si sabemos que nuestras palabras son edificantes, pues qué bueno, ¿no? Repitámoslas muchas veces. ¿Cuántas veces las personas reclaman, el hombre o la mujer, el esposo o la esposa reclama, es que ya no me dice nada, ya no me dice que me ama? Al principio, cuando éramos enamorados, él cuando recién nos casamos, tenía la costumbre de hacerlo, de repetírmelo, no se cansaba de hacerlo. Ahora cuando reclamo, y esto oigo en labios de hombres o mujeres, dice, ahora cuando yo le digo, ¿y por qué no me lo dices? Dice, simplemente si tú ya lo sabes. Esa es la respuesta frecuente. Tú ya lo sabes, ¿para qué te lo voy a estar repitiendo? Eso significa simplemente que ignoramos el valor de las palabras, lo que puede significar para el ser amado el que su esposa o su esposo, su amante sienta ante esas palabras. Es necesario repetirlas. A los hijos, con mayor razón, palabras sinceras, llevadas así por el amor que les sienten. Alabarlos, manifestar lo orgullosos que se sienten por los logros que tienen,
manifestarles siempre la alegría que tienen por lo bien que han actuado en tal o cual cosa. Y también animarlos cuando se han equivocado, cuando han sentido alguna imperfección en ellos, también animarlos. O sea, siempre se puede con las palabras lograr un bienestar al otro. Y he insistido en que a los niños con mayor razón, porque de ello va a depender mucho su autoestima. Eso debemos tener en cuenta con mucha frecuencia, poner atención. Los niños necesitan crecer en autoestima y los padres, los educadores son los principales elementos que van a influir en ello. Por eso una palabra que viene de un papá o de una mamá, dicho con furia, con rabia, dirigida al niño, insultándolo o negando su bienestar, puede causar enorme daño. No es lo mismo que un extraño se lo diga a que se lo diga a su padre o su madre. Entonces, lo mismo sucede en los jóvenes. Al joven hay que animarlo, hay que entusiasmarlo, hay que reanimarlo constantemente para que se sienta seguro. Es la etapa, se considera una de las más difíciles porque el joven está tratando de identificarse y comienza a rebelarse. Quiere tener su propia autonomía y entonces comienza a rebelarse y comienzan a haber problemas porque los padres todavía consideran que es muy pequeño, que es muy joven como para darle libertades. Entonces se comienza la rebeldía enorme y la lucha entre padres e hijos, simplemente por esa razón, porque es lógico, están madurando, están desarrollándose, están tratando de adquirir su propia identidad y eso tiene que conocerlo papá y mamá para que puedan darle la oportunidad a que siga sintiéndose cada vez más capaz de defenderse por su propia cuenta. Hacemos una pequeña pausa, queridos amigos, y estaremos con ustedes inmediatamente, continuando con nuestro programa Salud desde el Alma aquí en Radio Élite. Y vamos a tratar otro de los consejos que nos dijera o nos mandara el maestro Saint Germain, y que dice pues que no emitas juicios ni críticas cuando desconozcas la mayor parte de los hechos. Es decir, tiene muchísima relación con lo que acabamos de analizar en el segmento anterior sobre el cuidado que debemos tener en las palabras que emitimos. Acá está hablando de los juicios y críticas, que son también palabras que pueden ser también escritas, lógico, pero hablando de los juicios y críticas que emitimos con tanta facilidad cuando nos enteramos de algún hecho. Y aquí nos insiste, cuando desconozcas la mayor parte de lo que ha sucedido. Si no conoces y solamente estás sacando tus conclusiones muy rápidamente, mejor no emitirlos. Es mejor guardar más silencio para no cometer errores y no causar daños, porque ese es el peligro. Cuando no conocemos a fondo lo que está sucediendo y comenzamos a criticar o a señalar, corremos el riesgo de causar conflictos mayores, no solucionar nada, sino causar más problemas. Ahora, ¿en qué aspectos son más frecuentes y penosos los problemas cuando emitimos juicios? Se considera que lo más peligroso es acerca de las religiones. Hay muchísima historia escrita sobre los problemas que han despertado las diferentes religiones por querer imponer las suyas en el grupo a donde se llega. Sabemos la historia nuestra perfectamente aquí en América, lo que pasó cuando se impuso la religión católica, queriendo pues despejar o despojar de las creencias que nuestros ancestros aquí en América tenían. Y lo que nos recomienda Gurdjieff es que respetemos a todos, respetemos las religiones de todos. Todas las religiones lo que buscan es que el ser humano que camina por su sendero, por ese sendero de esa religión, vaya despertando más la conciencia hacia lo superior, hacia lo divino. Cada una lo hace a su manera, cada una lo hace con distintos enfoques, pero eso es lo que debemos respetar.
Algunos dirán, pero es que en esa religión te meten miedo, te meten el castigo. Pues hay personas que todavía necesitan esa forma de influenciar para que la persona cambie su forma de vivir, para que deje de sufrir tanto. O sea, cada religión en el fondo tiene esa buena intención, que algunos jerarcas, algunas personas que dirigen grupos de miembros o fieles de esa religión cometan errores, no quiere decir que la religión en sí tenga el problema. El problema lo tenemos los seres humanos, que intentamos orientar, pero a veces no entendiendo bien las bases de esa religión. Entonces todas las religiones son valiosas. Sé que para muchos ya la religión no les satisface porque han superado las creencias. Dentro de las religiones hay creencias y dogmas muy fuertes que para algunos les son útiles, pero para otros ya van quedando caducas. Y debemos respetar. Cada quien está en el grupo religioso que le corresponde y le conviene. Casualmente, hace pocos días conversaba con un amigo que me decía que él había recorrido algunos grupos religiosos, algunos, pero sentía que no estaban llenando su necesidad de saber más, de conocer más la verdad, de acercarse más a Dios. Me decía, recorrí muchas, no voy a nombrarlas, dice, porque son varias, pero no sentía que llenaban mi anhelo como alma. Dice, hasta que encontré una forma diferente de entender la vida. Y eso me ha hecho que me encamine por la práctica de estas y tales cosas. Entonces dice, no quise ofender. Todos me decían, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué sales? Simplemente porque no me convence, no me llena. Y sabemos todos que el alma tiene sed de la verdad, sed de paz, sed de felicidad, sed de conocimientos, de sabiduría. Pero de acuerdo al estado vibratorio en que nos encontramos cada uno, pues cada uno elige su camino. Y todos los caminos son buenos, absolutamente todos, siempre y cuando a ti te hagan un hombre sano, un hombre feliz, un hombre sabio. Y siempre recuerdo yo la respuesta del Dalai Lama cuando a él le preguntan que cuál es la mejor religión para el ser humano. Le preguntan a él cuál es la mejor religión y él contesta con mucha sabiduría, la religión que te haga un mejor ser humano. Eso nos debería a nosotros ser suficiente para entender que ninguna religión es mala. Las religiones cada una hacen al ser humano lo que está buscando y cuando ya no le satisface simplemente se retira, busca otra o busca otro camino. La mejor religión es la que te hace un ser humano más honesto, más tranquilo, más amoroso, más bondadoso, más comprensivo, más respetuoso. Esa es la mejor religión para ti, la que te convierte en un ser humano mejor. No porque estés con este grupo acá, es que aquí están mis amigos, aquí está mi familia. Sí, puede estar toda tu familia, pueden estar todos tus amigos. Y en muchos hogares se produce una crisis inmensa cuando uno de los miembros de la familia dice, no, ahora ya no quiero ir a estas liturgias, a estas asambleas o a esta iglesia, porque estoy incursionando en el estudio de esta otra religión. Y la familia realmente se conmueve porque dice, no, si hemos tenido generaciones y generaciones de familia dentro de esta religión y tú no puedes apartarte y hay problemas serios. Pero debe dejarse que cada quien elija. Usted de niño puede dar a sus hijos una orientación que a usted le parece buena, está muy bien, pero es en esa etapa en la que usted debe sembrar las bases de los buenos principios de la religión a la que usted profesa. Y si no tiene usted ninguna religión, es importante de todas maneras los valores, los principios éticos. Eso es lo que debe usted imponer cada vez más y más en sus niños. Y no imponer, sino dar el ejemplo. Porque una cosa es imponer con la palabra y otra cosa es dar el ejemplo. Entonces, en las religiones, mucho respeto, no juicios, no críticas, si usted no conoce realmente lo que encierra esa religión.
Y también tomo en cuenta y voy a conversar lo que pasaba cuando alguien mencionaba sobre el yoga hace muchísimos años, cuando yo me decidí por consejo de algunos amigos a que practicara yoga. Pues cuando comentaba que lo estaba haciendo me decían, pero cuidado, te van a lavar el cerebro, eso es demoníaco, allí hay mucha perversión, y si no, mira tal video, mira tal cosa donde se demuestra que el yoga está causando mucho daño. Yo decía, pero si nunca he conocido, ¿cómo puedo yo señalar y decir esto? ¿Tú has practicado yoga?, les preguntaba. No, me dicen, pero he oído hablar de eso. Entonces, aquí viene el consejo de Gurdjieff: no emitas juicios ni críticas si no conoces nada de aquello. Tienes que enterarte primero. A medida que yo iba practicando decía, no, pero si esto es maravilloso, lo que me enseñan aquí no me han enseñado en la religión. Aquí me están enseñando mucho respeto, mucha aceptación a los seres humanos, que todos somos hijos del mismo Creador, que todos merecemos respeto, que todos merecemos ser felices. Eso es lo que me enseñan, y no es simplemente el yoga lo que se considera desde afuera cuando uno no conoce nada. Cree que es unas cuantas posturas de contorsiones y estar tendidos sobre clavos como faquires. Eso no es el yoga. El yoga es una ciencia, una forma de vida maravillosa para que el ser humano pertenezca a la religión que pertenezca, profundice más su religión, sea un verdadero practicante y fiel a su religión. Eso es lo que produce el yoga, más conciencia. Esa es la clave del desarrollo del ser humano, y por eso insiste Gurdjieff: no enjuicies, no critiques si no conoces nada de aquello que están mencionando. Hacemos nuevamente una pausa, queridos amigos, y volveremos inmediatamente. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, que se pone a vuestra disposición. Volvemos, amigos. Vamos a continuar con la análisis del consejo que nos brinda Gurdjieff: no enjuicies ni critiques aquello que desconoces tú en la mayor parte. Otra de las cosas que dificulta mucho las relaciones entre los seres humanos es la política. Problemas severos se presentan en ello, y también si tú quieres hablar de otra persona o de otros grupos, lo que tienes que hacer es conocer algo más de los principios que cada quien hace, o conocer a las personas que están dentro de ese grupo. Algo que se observa también muchísimo problema es en los gustos que tiene cada quien por las comidas, por las actividades lúdicas, y dice, pero ¿cómo te puede gustar comer eso? No entiendo, y comienzan a señalar y a criticar el daño que te puede causar eso, o lo bueno que te puede hacer sentir tal producto. Entonces, ¿qué es lo aconsejable en esos casos? Simplemente revisar qué contiene ese producto, para qué sirve eso, realmente es saludable o no, pero no lanzarte a señalar como algo nocivo si tú no conoces absolutamente nada de ello y no lo has probado. Entonces, no es bueno. Y esto se ve bastante también dentro de los grupos familiares, cuando cada quien sale, o cuando salen en grupo a comer, la familia, los amigos, cada quien dentro del mismo grupo familiar comienza a pedir cosas tan dispares que dice, ¿pero por qué? Pues es el gusto, y recordemos que también hay que saber que cada persona tiene, aparte de sus gustos, tiene sus características psicofisiológicas que lo hacen que le vaya mejor un alimento que a otro. Por eso es que mucha gente dice, ¿no? Mira, esta persona tiene ya 80 años y come lo que se le antoja y no tiene problemas de salud. Mira cómo se siente bien, baila, canta, está feliz. Y este otro que se cuida de todo, que no come esto, no come lo de allá, que hace dieta, que hace tanta cosa, mira cómo está de achacoso. O sea, comenzamos a criticar y a señalar porque no sabemos absolutamente, o sabemos poco de las características psicofisiológicas de esa persona. Siempre entra en juego el no saber, el no conocer a fondo lo que está viviendo la otra persona. Cuando nosotros comenzamos a entender que hay allí algo más que una simple
eh, costumbre, por comer algo, por hacer algo, simplemente debemos detenernos a no criticar ni juzgar. Si queremos hacerlo, estudiemos un poco más y veamos algo más allá lo que vive la persona. Porque también cuando alguien enferma, de la enfermedad que sea, somos muy rápidos para señalar, para juzgar y criticar. Allí hay que tener muchísima compasión, muchísimo respeto por lo que está viviendo aquella persona. Y más aún, ahora que vamos entendiendo y conociendo las bases de las enfermedades, porque ese es un problema bastante importante, digamos, en la vida del ser humano. Cada enfermedad y cada situación que vivimos tiene su trasfondo. Entonces, mucho cuidado cuando criticamos y señalamos. Y para nosotros los médicos, con mayor razón, este es un llamado muy necesario, porque también en las consultas, al menos cuando son consultas completamente benéficas o donde el médico tiene que atender a tantos pacientes y no recibe dinero al momento, como que se ofusca más y comienza a señalar y a criticar fácilmente a su paciente, a su cliente, en lugar de comprenderlo, en lugar de respetarlo y orientarlo delicadamente. Lo mismo pasa dentro de la familia. La familia también juzga con mucha rapidez al enfermo, y que sí, que porque no te cuidas, porque haces esto, porque haces lo otro, comienza una serie de críticas que hacen que la persona, en lugar de sentirse acompañada y apoyada, se sienta más bien, se aísle y dice, mejor no les voy a contar nada. Y mucha gente se guarda el dolor o el problema que está sintiendo en su cuerpo porque sabe que no tiene apoyo, que más bien va a ser criticado y señalado. O sea, miren que en muchísimas áreas se puede tomar en cuenta este consejo de Gurdjieff para mantener siempre el respeto hacia los demás. Aceptar lo que está viviendo el otro, y es el otro el único responsable. Usted, si no puede hacer nada por ayudarlo, no lo hunda más. Déjelo que él haga su trabajo si usted no puede ayudarlo, si no puede contribuir al bienestar de él. En esos casos es cuando hay que poner atención cada vez más a la vivencia que tiene el otro ser humano. Y también podemos ver en el trabajo, hay tanta facilidad y tanta incursión donde no nos compete, y comenzamos a decir a la otra persona y a señalarla, pero ¿por qué estás trabajando en eso? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? También señalamos con demasiada rapidez y no entendemos que la otra persona probablemente está trabajando en aquello porque no tiene otra oportunidad, porque no le queda más. Y lo que debe hacer cada quien cuando tiene esta situación es enterarse más, estudiar más aquello para que pueda hacerlo con eficacia y pueda avanzar en ese camino. O prepararse en algo que vea que le puede rendir más y satisfacer más su inclinación, que puede ser a la música, puede ser al arte, puede ser a la ingeniería, tantas ramas. Entonces no señalemos ni critiquemos por qué fulano de tal está trabajando en esto. ¿Qué sabemos nosotros? O cuando hubo alguna situación muy penosa en una familia con la que no estamos conectadas totalmente, no podemos señalar, no podemos juzgar por qué hace esto, o por qué hicieron esto, por qué abandonaron a ese hijo, por qué lo rechazaron. Es frecuentísimo dentro de las familias rechazar o señalar a los otros porque están haciendo lo que están haciendo, cuando no conocemos a fondo qué es lo que está pasando en lo más íntimo de ese grupo familiar. Miren que es una y otra vez necesario repetirlo. Cada ser humano está viviendo una experiencia única y debe ser respetada. Si tú quieres ayudar a alguien, lo que tienes que hacer es llamarlo aparte, orientarlo, conversar, dar tu opinión
Y a veces ni siquiera eso, porque si no te lo piden puede ser delicadísimo y puedes causar más daño y más rebeldía de parte de la persona que está recibiendo tu consejo. Si no te lo piden, es mejor que tengas cuidado, que te detengas. Pregunta primero, ¿crees que puedo yo ofrecerte mi ayuda? ¿Aceptarías mi ayuda en esta situación que estás viviendo? Esa debería ser la forma en que nosotros brindemos un asesoramiento, un consejo, una orientación o una ayuda directa, que puede ser dinero, un trabajo o lo que fuere. Pero siempre preguntando. Ojalá cada vez fuéramos más conscientes de lo que podemos causar cuando comentamos algo de lo que no estamos bien enterados. Ojalá seamos más cautelosos y tengamos cuidado en no herir más la susceptibilidad o la honorabilidad de otra persona. Averigüemos primero si es que nos incumbe y si es que podemos hacer algo. Porque si no nos incumbe, por favor, no hagamos más daño. Eso es frecuente, que ni siquiera podemos nosotros hacer nada por aquello que estamos viendo que están en un problema. No podemos hacer nada, pero lo que sí hacemos es criticar. Entonces no tiene sentido eso. Lo que debemos buscar es primero ver, ¿puedo yo ayudar en este problema que está teniendo esta familia? ¿Puedo yo ayudar a esta persona que está viviendo esta situación dolorosa? Si lo puedo hacer, pido permiso para hacerlo. Si la persona acepta, lo doy. Si no, no me corresponde. No debo hacer. Y mucho menos irlo a compartir y a conversar con otros. No tiene sentido, no hay razón y no deberíamos inmiscuirnos. Siempre es preferible guardar cierta distancia hasta que no estemos enterados de los hechos. Y cuando estamos enterados de los hechos hay que poner otro punto. ¿Es conveniente mi participación o no? Porque podemos estar enterados completamente de lo que está sucediendo, pero si no podemos hacer nada, tampoco conviene que metamos nuestra parte allí. Es importante en todo momento saber que podemos hacer más bien, porque también podemos llegar a causar más daño, aunque estemos enterados de todos los hechos. Aunque estemos enterados de todos los hechos, es mejor no comentar, no agrandar el problema, porque eso es más probable que se complique más, queriendo nosotros disque mejorar la situación. Cuando una persona o un grupo de personas está viviendo un problema serio, es bueno hablar, de ser posible, con cada uno de ellos. Pedir su idea, su orientación, lo que está viviendo. ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Por qué ha hecho esto? De esa manera se puede ayudar. De lo contrario, podemos causar más daño, más dolor, más complicación en el asunto, en lugar de resolverlo. Vamos nuevamente a hacer una pausa, queridos amigos, y continuaremos con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Radio Élite. ¿Quién me avisa? Ya. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa Salud desde el Alma y hoy tenemos la grata presencia de un grupo del personal, de médico, paramédico del Ministerio de Salud Pública de ¿cuál distrito es? 3. Del distrito 3, ¿no? Aquí en la provincia del Guayas. Está con nosotros el doctor Enrique Giraldo, especialista en medicina familiar. Está la licenciada Esther Cedeño, es licenciada en enfermería, y el técnico superior en atención primaria en salud, Ronnie Cuenca, quienes vienen a compartir con nosotros una experiencia gratísima acerca del médico del barrio. Bienvenido, doctor Enrique Giraldo. Para nosotros es un gusto poder contar con su presencia aquí y ver qué nos cuenta acerca de este trabajo que vienen realizando ya aquí en Guayaquil. Muy buenos días, gracias por la invitación. Lo que tiene que ver con la estrategia médico del barrio es una estrategia de abordaje que está implementada en lo que es el plan Toda una Vida, que busca consolidar lo que es el modelo de atención integral de salud.
que es la forma de trabajo que tiene el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Ya. Entonces esta va dirigida a un acceso en la salud de forma equitativa a todas las personas consideradas como grupos prioritarios y grupos vulnerables. ¿Esto se está dando en todos los barrios en Guayaquil? Esta estrategia se inició el 30 de agosto del año 2017. Ya mismo tenemos un año. Un año, exactamente. Están celebrando en grande esto. Qué bueno. Es una estrategia que busca llevar salud a los sectores que son de más difícil acceso y más necesidades. Entonces esta es una estrategia que se ha implementado de forma periódica por cada uno de los cantones. Actualmente en el Ecuador se ha implementado en 94 cantones y 40 parroquias. Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Y es verdad, ¿no? Se hace tan necesario esto del médico del barrio. Él es el que encargado de ir a visitar a las personas que tienen más urgencias médicas, digamos. Sí, exactamente. El médico del barrio va a buscar, como le decía anteriormente, a identificar pacientes prioritarios y vulnerables. Se los ha dividido de esta forma porque así nosotros podemos dar prioridad a la atención. Ya. En los pacientes prioritarios tenemos, por ejemplo, a las embarazadas, niños menores de 2 años, niños menores de 5 años con problemas de malnutrición, niños con esquemas incompletos, personas con discapacidad, personas que tienen problemas de salud mental, privadas de la libertad, personas con tuberculosis, VIH y posteriormente, si se los considera vulnerable, que es una afectación agregada, pasan a lo que es la atención por el médico familiar. ¿Y cómo han observado ustedes la respuesta de los habitantes en nuestra ciudad? ¿Cómo han...? Bueno, la comunidad está muy presta, muy abierta a lo que es este tipo de atención, porque se ha dado mucho más énfasis en las visitas domiciliares, es decir, nos acercamos a las casas de los pacientes, de aquellos que no pueden por alguna situación de salud acercarse a las unidades de se ha habido respuesta entonces. Se ha habido respuesta favorable. Favorable. Efectivamente, se hacen reuniones también cada 15 días con esta comunidad, con los comités local de salud, los directores de cada unidad, los médicos familiares, el director distrital, y se conversa acerca de los avances que se está teniendo en la estrategia y también de los nudos críticos que se encuentran. Qué bueno, qué bueno. Y la licenciada Esther Cedeño, ¿cómo participa en esto? Bienvenida. Bueno, en la estrategia de abordaje médico del barrio, la enfermera, aparte de aplicar de forma integral los cuidados directos al usuario, al paciente, también se lo extiende a la familia, a la comunidad, ya que esta estrategia no solamente es dirigida al paciente, al enfermo, sino que es al entorno. Sí, entonces yo como enfermera, yo cumplo el cuidado y las prescripciones que deja el médico, hacerle un seguimiento al paciente, haciendo la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación del paciente para que retorne a su vida cotidiana, ya que el estado de salud es variable. En el momento en que el paciente hay que enseñarle nuevos hábitos, habilidades, costumbres para que ellos puedan autocuidarse en el momento que tienen la variabilidad de salud. Y Ronnie Cuenca, como técnico en atención primaria de la salud, ¿qué le corresponde hacer? ¿Qué hace? Bueno, como técnico de atención primaria de salud, mi trabajo también es el de captación, ¿no? Captación puerta a puerta de los pacientes prioritarios y vulnerables, lo que ya habló el doctor. Llenar una ficha familiar, ¿no? Es un documento donde van todos los datos de la familia, las enfermedades, ¿no? Y para posteriormente hacerle un seguimiento, ¿no? Si lo necesitan, ¿no? En los casos que ustedes ven, ¿cuál es lo más frecuente que han tenido como mayor incidencia de trastornos de la salud? ¿Qué enfermedades que han visto más? Sí, lo que más se puede ver son pacientes con discapacidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Lo importante de esta estrategia es que no solo parte de identificar la parte biológica que está afectando al ser humano, sino que también mira la parte psicológica y la parte social, identifica lo que son los determinantes de salud, que son procesos
que tienen variabilidades y que pueden llevar al ser humano a una parte saludable como también a una enfermedad. Entonces esto nos permite crear planes de intervención para no solo, como les decía, tratar la parte biológica, sino la parte social, cómo debe actuar la familia dentro del hogar para cuidar a esa persona que está enferma. Qué importante que es esto, ¿no? Porque realmente tratar de liberarle del dolor o de la fiebre o de la enfermedad crónica queda corto comparado con todo el conflicto que puede estar viviendo la familia y esa persona misma. Y las distancias, otra cosa que a mí se me viene en este momento a la mente es la dificultad que mucha gente tiene de salir de ese lugar donde habita a un centro hospitalario donde reciba la atención de emergencia. No tiene transporte, no tiene dinero, no tiene fuerzas. ¿Cómo se lo hace? ¿Cómo están ustedes tratando de aglutinar todo eso para ayudar? Con lo que tiene que ver en la atención primaria de salud, la puerta de entrada al sistema de salud son las unidades de atención primaria de primer nivel, que son los centros de salud. Estos pueden ser A, B o C. Entonces aquí es donde inicia el recorrido del paciente a través del sistema de salud. Cuando hay alguna dificultad y se torna en un paciente vulnerable, para eso también están los comités locales de salud y las diferentes gestiones administrativas que nosotros realizamos tratando de ubicar o conseguir una movilización para estos pacientes y puedan ser trasladados, por ejemplo, a sus diferentes referencias que tienen con otras especialidades en los hospitales. En los hospitales. Sí. Y hay, ¿qué cantidad o no sé cómo explicarme cuánta dimensión tiene cada centro al que puede llegar el paciente? Yo diría, para ir al centro de salud que me corresponde, a ese centro que me han asignado, a veces habrá cuánta distancia. Bueno, ahí, por ejemplo, el centro de salud en el que yo laboro, centro número 1, cubre lo que son los límites desde la calle Colón hasta los cerros Santana, el Cerro del Carmen, la avenida Quito y el Malecón. Entonces es amplia la distancia que algunos pacientes no pueden movilizarse. Y es ahí donde el equipo de atención integral o el equipo de AIS, de médico del barrio, acude a dar la consulta médica. Y por eso le decimos, hay pacientes que no pueden movilizarse, entonces el equipo del médico del barrio acude a la casa. ¿Algún teléfono a donde los amigos que están escuchando en este momento puedan recurrir para recibir información? Sí, el número para este tipo de atención es el 171. Ahí la persona puede solicitar una consulta médica y también puede solicitar una visita domiciliaria. Entonces con ese 171. 171, sí. Fácil, ¿no? Los amigos que están escuchando. Ahora, ¿en cuántas parroquias hay esto en Guayaquil? Bueno, no es por parroquia. Sí, a nivel de Guayaquil se ha implementado en varios 5 distritos. ¿Sí? Y a nivel nacional, como le comentaba, 94 cantones y 40 parroquias. Muy bien. Es necesario esto de insistir a nuestros amigos que escuchan para que tengan esa posibilidad de recibir ayuda. Quería comentarle acerca de los pacientes vulnerables, que son los que va a atender el médico familiar comunitario. Estos pacientes vulnerables son pacientes prioritarios, pero que tienen una afección agregada. Por ejemplo, las mujeres embarazadas de alto riesgo, las personas con síndromes o riesgo genético, personas que tienen intentos autolíticos, personas víctimas de violencia de género, personas que tienen una enfermedad crónica no transmisible que está descompensada o una enfermedad grave o de alta complejidad y estén en cuidados paliativos, y personas también que tengan alguna discapacidad pero que estén en situaciones de abandono, o sea, considerada una discapacidad grave. Entonces estos son atendidos por el médico familiar hace un documento también muy parecido a la ficha familiar que se llama historia familiar, que es donde se captan los datos de todos los familiares, se busca identificar los determinantes de la salud y se hace un plan de tratamiento integral. ¿Qué han observado ustedes como respuesta de parte de las comunidades? ¿Han visto que ha respondido la comunidad a esta atención que se está brindando desde hace un año? Bueno, la comunidad hoy en día está contenta.
Ya. ¿sí? Se siente contenta por la atención que estamos brindando de puerta a puerta, porque usted sabe que hay veces que las personas necesitan ser atendidas y no pueden ser llevadas al centro de salud, ¿no? Ellos ya están capacitándose de todo lo que es la estrategia médico del barrio y están llevando a vecinos, a amigos sobre esta estrategia, ¿no? Muy bien. Unas últimas palabras, doctor Giraldo, porque el tiempo se nos acaba. Bueno, lo importante de esta estrategia es que nos permite, aparte de dar la atención médica, realizar acciones intersectoriales. Tiene que ver también con el trabajo con otras instituciones como el MIES, el Ministerio de Educación, la policía. Entonces busca darle muchos mayores beneficios a la población, como accesos a bonos de ayudas económicas o entregas de ayudas técnicas o asistencias humanitarias. Muy bien, entonces queridos amigos están escuchando, es un programa muy bueno y que está rindiendo pues sus buenos servicios y esperamos que todos acudan el 171 al que pueden llamar cuando sepan de alguien que está en dificultad, pues pidan ayuda. Y agradecemos al doctor Giraldo, a la licenciada Cedeño y al técnico Cuenca por su visita y esperamos que este año que se está cumpliendo dé sus frutos y que esto siga avanzando para el bien de la población, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y amigos queridos de Radio Élite, pues que nos siguen nuestro programa Salud desde el Alma, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que tengan un buen día y que Dios nos bendiga a todos.